amigos, tal y como habíamos anunciado, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir. Muchas gracias. Con el ingeniero Eulogio Santaella, técnico calificado, fue director del CEA en el gobierno del PRD que presidió Jorge Blanco, fue también embajador de la República Dominicana en Washington y fue uno de los primeros dominicanos que en el gobierno de Juan Bosch envió a estudiar carreras técnicas al extranjero para desarrollar el país. ¿Es así o no es así? Así pues. Bueno, pues Eulogio Santaella también es muy entendido en cuestiones de plantas y contratos. Y lo hemos invitado para que nos hable de Punta Catalina. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y yo entiendo que cada dominicano debe ponerle atención a lo que se ha hecho y a lo que está por hacerse con Punta Catalina, ya que es el proyecto más importante en términos de inversión que ha cometido el Estado Dominicano en toda su historia. ¿Y cómo surge Punta Catalina? Nosotros tenemos que saber que el problema eléctrico ha sido una constante en la historia reciente de la República Dominicana y que ha supuesto y se ha convertido en una frustración para la ciudadanía en base a las promesas de solución que permanentemente se han venido haciendo. En primer lugar, hay que recordar que en el gobierno 90-94 y 94-96 del presidente Balaguer, ya un tanto disminuido en sus actividades, el PLD proclamaba hace más de 20 años y le pedía al presidente Balaguer que le entregaran la dirección de la Corporación de Electricidad de aquel entonces, que iban ellos a resolver el problema eléctrico, el problema de los apagones, en tan solo 90 días. Ya en el poder, en el año 1996, hace 21 años, el PLD, en momento de la juramentación del presidente Fernández, dijo que iba a resolver el problema eléctrico en 6 meses. Ya hace 21 años que esa promesa quedó inconclusa, una promesa incumplida. ¿En 6 meses? En 6 meses. Sin embargo, sin irnos a la prehistoria, veamos la historia reciente. ¿Qué prometió en su programa de gobierno el presidente Danilo Medina para el periodo 2012-2016? En primer lugar, el presidente Danilo Medina dijo que iba a buscar y a materializar la solución integral del problema eléctrico. Integral significa generación, transmisión, distribución y comercialización. Esa promesa quedó fundamentada con un planteamiento específico, un planteamiento que indicaba que iba a iniciar la construcción de 1.500 megavatios de energía de bajo costo y que además iba a pasar a manos del sector privado, las distribuidoras. En ningún momento el presidente Medina habló ni de plantas de carbón, ni habló de plantas construidas propiedad del sector estatal. Entonces la gente pregunta, pero ¿usted está de acuerdo en que se haga la planta de Punta Catalina? Entonces hay una expresión inglesa que dice, no le puedo dar la respuesta apropiada a una pregunta inapropiada. Entonces, veamos nosotros la pregunta, ¿se necesitaba más energía eléctrica? Bien, pero yo hago la pregunta más sencilla. El gobierno ha querido y está implantando la jornada completa, la tanda extendida de educación, y a los niños hay que ofrecerle leche, queso, hay que ofrecerle pollo en la comida,
Entonces, ¿está usted de acuerdo en que se le ofrezca leche, yogur, mantequilla, salami y pollo a los niños, que son el futuro de nuestra nación? Claro que sí, que estamos de acuerdo con eso, pero ¿significa eso que el gobierno va a instalar granjas avícolas? ¿Significa eso que el gobierno va a instalar granjas porcinas? ¿Significa eso que el gobierno va a instalar plantas pasteurizadoras? ¿Significa eso que el gobierno debe promover y ser propietario de las embutidoras? No. Entonces, nosotros hemos tenido un esquema de generación eléctrica que en todo caso, la generación, como lo había señalado el propio presidente Medina, iba a estar a mano del sector privado. Entonces, ese planteamiento de 1.500 megas con el sector privado y la atención a los problemas de la distribución, esos fueron plasmados en un programa de gobierno que, de acuerdo al actual ministro de Gobernación, se señaló que por 2 años, 25 comisiones con 200 expertos, los sabios del país, gestaron y evacuaron ese programa de gobierno. Entonces, de un momento a otro, durante la transición, el presidente Medina va a Brasil y regresa con la peregrina idea de una planta de vapor, una planta de carbón. O sea, comenzó con ese, vamos a decir, los presidentes, la gente percibe, y ellos se perciben que son infalibles, más infalibles que el Papa, porque el Papa solamente es infalible cuando habla ex cátedra. Los presidentes son infalibles en sus palabras y en sus actos. Pero el presidente Medina cometió un error de juicio y se envolvió en eso. Se envolvió en una planta de carbón, y yo le decía a personas que me merecen todo el respeto, gente muy valiosa, cercanas al presidente Medina, que Brasil no podía financiar esas plantas. Pero a ver, hay algo que no estoy entendiendo. La crítica inicial que usted hace es al hecho de que el gobierno se haya embarcado en el proyecto asumiéndolo como un proyecto estatal, cuando en realidad esa producción, desde su punto de vista, debió asumirla el sector privado. Desde el 96 eso es lo único que se había hecho. Pero la experiencia con el sector privado tampoco ha sido la mejor, ¿no? En República Dominicana tenemos, no sé si es la experiencia con el sector privado o la forma en la que el gobierno, los gobiernos que hemos tenido, que han decidido firmar unos contratos bastante extraños, han impedido que aquí se haga o una generación conforme a lo que se necesita, o una distribución y cobro adecuados por una serie de factores que han sido bastante discutidos. Entonces, ¿por qué confiar en que el sector privado esta vez sí lo iba a hacer bien y no íbamos a terminar atados, como siempre, a un contrato leonino? Y además, ¿qué garantías tenemos de que el sector privado realmente estaba interesado en una construcción de la magnitud de la que estamos hablando en este momento? Mire, hay dos cosas, porque el tiempo es muy corto. Primero, había una licitación para que el sector privado produjera energía. Segundo, había propuestas de grupos de los más importantes del mundo diciendo que ponían todo el dinero. Tercero, aquí tenemos un trípode de generación, de distribución y de transmisión. En términos de eficiencia, mientras nosotros podemos comprar la energía más barata del mundo a los generadores, la más barata del mundo, pero si nosotros perdemos el 35% como se perdía al principio del gobierno del presidente Medina, y ahora que se pierde el 31%, es decir, nosotros vamos a estar evaluando el sistema, no echándole la culpa a los generadores. Los generadores bajaron el precio de su generación. Bueno, porque bajó el petróleo. Bajó el petróleo, pero entonces el pueblo no se favoreció de la baja tarifa porque el dinero se dedicó a la... Eulogio, y esa planta, el gobierno dice que va a acabar con los apagones y que va a abaratar la tarifa. ¿Esas dos cosas son verdad o son mentiras? No va... El decreto que determinó
que sirvió de base para Punta Catalina, expresaba el decreto 167.13, que para resolver los problemas de la generación se necesitaba entre el 13 y el 16 iniciar la instalación de 2.887 megavatios, 2.887 megavatios de nueva generación. Entonces, estamos comenzando, ha habido inversión privada, pero estamos nosotros comenzando la generación de 674 megas, de los cuales se van a perder 31% en distribución. Entonces, no es verdad que ni siquiera bajo el esquema que planteaba el propio presidente Medina va a haber una terminación de los apagones. Entonces, yo no creo en asuntos de tipo ideológico. Los chinos tienen un sistema comunista en términos políticos y tienen un esquema de producción con influencia privada. Y lo que decía Deng Xiaoping, no me importa si el gato sea negro o blanco, lo importante es que coma ratones. La iniciativa privada últimamente ha ofrecido energía a 9 centavos. Es decir, nosotros teníamos la oportunidad de acabar con toda la energía cara en función de la licitación que se había iniciado en la CDE y además con los contratos que se podían establecer con grupos privados de muchísima categoría. Aquí hay una empresa privada que es la CEPEN en Bávaro, Punta Cana, por ahí, que no pierde energía en las redes. No pierde energía, no se le va ni una fracción de kilo. Sí. Tiene una red que instaló ella, seguro, que es completamente seguro y nadie puede robar luz. No tiene apagones. Y a pesar de que esa energía no es subsidiada, los clientes que están en la frontera entre esa y EDESTE prefieren esa. Entonces, mira, ¿por qué lo que puede hacer el sector privado no lo puede hacer el gobierno? Eso es, no podemos satanizar el sector privado. El sector privado lo acusan de que está opuesto a Punta Catalina. Yo debo decir una palabra quizás hiriente, pero que la usaba Juan Bosch en sus cuentos. Tenemos que dejarnos de sanganadas. Pues no sabe el gobierno que incluso contratistas del consorcio Punta Catalina también participan en la generación. Entonces, ¿cómo ellos siendo generadores van a ponerse a la construcción de Punta Catalina? Sin embargo, yo no quisiera dedicar el tiempo a dirimir cuestiones si privado o público. Lo que sí quiero mencionar es lo siguiente. Se está hablando de que si se termina o no con Punta Catalina, Punta Catalina debe ser terminada. Obviamente. Porque si yo soy propietario de un caballo y viene un usurpador y se monta en el caballo, yo no mato al caballo, yo bajo al jinete. Óyeme, qué bien dicho. Entonces, eso es lo que decimos aquí todos los días, ya hay que terminarla. Ahora con la Odebrecht. Entonces, una empresa delincuente. Entonces, vamos a comentar lo siguiente. Se ha hablado mucho de que había que terminar el contrato con Odebrecht, que no sería Odebrecht porque es un consorcio. Es un consorcio trino y uno que tiene igualdad de derechos y igualdad de responsabilidades. Habría que ver cómo se maneja ese asunto. Pero hay que tener presente que en este caso particular, la eliminación pura y simple del contrato en base a que Odebrecht no cumplió entregando el financiamiento, esa es una decisión apropiada, quitar el contrato, pero con una base inapropiada, porque Odebrecht, el consorcio constructor, se blindó lo suficientemente bien como para poner en el contrato, y lo podemos leer de inmediato, sí, que la obligación era de búsqueda del financiamiento, era por parte del Estado, y que
el contratista solamente era un cooperador que no tiene la obligación y no tenía la obligación de proveer el financiamiento. Sí, pero delinquió. Pagó soborno. La ley nuestra es clara. Bien, entonces, eliminemos esa parte y pasaremos a ver otros aspectos. Finalmente se nos acabó el tiempo. Ya pasó todo. Sí, tú querías decir algo muy breve sobre el Movimiento Verde. Bueno, el tiempo pasó y yo quería decir que como Punta Catalina se comprometió Odebrecht a no dar soborno en el contrato, él decía que no había dado soborno, ahí hay una violación del contrato. Exacto. Y entonces el Movimiento Verde, cuando a mí me preguntan, ¿qué es el Movimiento Verde? Yo digo, el Movimiento Verde es un estado del alma que une los ideales permanentes con las decepciones y los desencantos recientes de los PLDistas. Es una fusión de idealismo tradicional y de un nuevo idealismo de personas que dicen permanentemente, yo que voté por ellos, yo que voté por él. Ese movimiento generoso y amplio recibe con los brazos abiertos realmente a esos que estuvieron equivocados y los recibe en su seno como se recibió al hijo pródigo. Bien, pues muchísimas gracias al ingeniero Eulogio Santaella, gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 6 de la mañana estaremos de nuevo aquí esperándolos.